Buenas noches y bienvenidos a este espacio de misterio, cruda realidad. Hoy estamos en el episodio 154. El tema que vamos a tratar hoy es de un personaje súper misterioso que ha sido mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ha sido nombrado por infinidad de profetas, se ha hecho películas, se ha hecho libros, se han hecho series de televisión. ¿Quién es este personaje, el anticristo? Eso lo vemos en un momento. ¡Entro vídeo! El anticristo, este misterioso personaje complejo, multifacético. No se ve. Perdón, me olvidé de ustedes por estar con la nueva temporada y se perdieron el intro, pero lo van a ver en el video, no hay problema. Representado, y obviamente esto está en la teología cristiana, representa el mal o la oposición a Cristo. Tiene un carácter de sentido apocalíptico. Su figura ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un arquetipo del mal en la cultura popular. Desafía las creencias y reflexiona sobre las fuerzas que se oponen a la verdad divina. Y sobre todo, hace mención de una lucha final entre el bien y el mal, que precede al juicio final. Esta dualidad entre la representación teológica y cultura popular asegura que el anticristo continuará siendo un tema de interés e interpretación por generaciones. Quiero decir también que he recibido la colaboración de una de nuestras seguidoras, Angélica Granados Alzamora, que está presente y que después vamos a pasar a debatir, porque me ha entregado un informe muy conciso, muy profesional, lo digo, y del cual yo me he servido de esta investigación con otras. Y pasamos de frente al tema. El personaje del anticristo es una figura de gran relevancia en la teología cristiana, como decíamos, y así como también en la cultura popular. Y ahora en el cine, en la literatura, en diversas interpretaciones religiosas. Así que este informe proporciona una visión general sobre los conceptos del anticristo, su origen, su mención en estos textos religiosos y su impacto en la cultura actual, la contemporánea. Comenzamos diciendo sobre el origen y la mención en los textos religiosos. El término anticristo, que significa opuesto a Cristo o en lugar de Cristo o suplantador de Cristo, es una figura que se menciona principalmente en el Nuevo Testamento de la Biblia, pero también en el Antiguo, particularmente en las epístolas de Juan 1, 2, 18, como la que están leyendo en estos momentos. Me retiro un poquito más para acá, pero también está en la 1 Juan 2, 22, en la 1 Juan 4, 3, en la 2 de Juan 1, 7, y el término también está implícito en otros textos bíblicos como el Apocalipsis de San Juan y algunas epístolas paulinas, aunque en esta parte no se menciona específicamente el nombre de anticristo, pero se da a entender que es un opuesto a Cristo. En cuanto a la teología cristiana, el anticristo es descrito como un oponente a Jesucristo. Ojo, no es un demonio, no va a aparecer como un demonio, sino que surgirá antes del fin del mundo. Según las Escrituras, el anticristo es una figura engañadora que busca imitar a Cristo, ojo, para engañar a la humanidad, llevándola a lo que se denomina una apostasía o abandono de la fe. Este personaje estará asociado con eventos apocalípticos y es visto como un adversario del reino de Dios, que emergerá en los últimos tiempos y combatirá a toda religión para oponerse a la verdad de Cristo y sobre todo a perseguir, destruir, eliminar a los creyentes. En cuanto a las profecías del anticristo, se tiene un enorme bagaje de ese tipo, y en la teología cristiana, particularmente en el cristianismo,
apocalíptico, en donde se nombra el anticristo en primer lugar, el Antiguo Testamento. El libro de Daniel, el mismo profeta Daniel, describe una serie de visiones sobre reinos futuros y figuras tiránicas que se interpreta como una preconfiguración del anticristo. La figura más clara es la que él denomina el del cuerno pequeño, a una simbología de que será como el hijo del demonio, que surge entre 10 cuernos. Significa que hay 10 figuras que rodean a este personaje, representando a un rey blasfemo y perseguidor del todo lo dicho por Cristo, y que se alza contra Dios. Como dijimos anteriormente, en el Nuevo Testamento la palabra específica anticristo la menciona Juan en diversas partes de sus epístolas, pero él niega que sea cualquier persona. Él dice que es un personaje específico, muy poderoso, que emergerá en la política. Y aunque muchos mencionan diversos anticristos, también se insinúa la llegada de un anticristo final. Y eso, cuando veamos el tema de las profecías, veremos que van a anteceder una serie de anticristos, pero el anticristo final es el que marcará el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento también se dice en el Apocalipsis de San Juan, el libro del Apocalipsis habla específicamente de la figura bestial del anticristo, que está asociada con la bestia, con el demonio, y recibe el poder del mismo Satanás, que intentará gobernar la tierra, persiguiendo principalmente a los santos y obligando a la humanidad a adorar su imagen, con una serie de falsedades. También se habla de la famosa marca de la bestia, el número 666, que está vinculada a esta figura y que ha sido justo parte del argumento de estas películas que estamos viendo recientemente sobre ese tema. También se habla en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de los Tesalonicenses, donde San Pablo habla de un hombre del pecado o hijo de la perdición, que se exalta a sí mismo como Dios, es decir, engaña a la humanidad para presentarse como un Dios, sentándose en el mismo templo de Dios, un personaje identificado por muchos como el anticristo final. También tenemos casos en la tradición cristiana, como los padres de la iglesia, los teólogos San Irineo, San Jerónimo y San Agustín elaboraron teorías sobre cómo podría ser el anticristo basándose en las escrituras y las tradiciones orales. De ahí surgió que el anticristo sería un líder político o religioso que se alzaría en los últimos días. En la Edad Media, las especulaciones sobre el anticristo se intensificaron durante esta época, porque la llegada de la peste negra se asoció al fin del mundo y la llegada del anticristo. También fue retratado como un tirano mundial. En ese tiempo abundaban mucho los reyes tiranos, que sometería a la humanidad antes del fin del mundo. Estas ideas fueron populares en la literatura apocalíptica medieval. Y ahí, en la misma Edad Media, surge pues nuestro famoso profeta, que ya lo hemos visto en Cruda Realidad, de Nostradamus. En las profecías de Nostradamus, en sus famosas cuartetas, Nostradamus hace referencia a la figura de 3 anticristos, ¿no? Menciona que uno sería Napoleón Bonaparte, el otro sería Hitler, y existe un tercer anticristo que está en un velo de misterio, que algunos le dan el nombre de Mobus, pero él específicamente no habla de un nombre, habla solamente de un líder maligno que surgiría y que llevaría un turbante azul. Un turbante azul, o sea, significa que el anticristo emergerá de los árabes o del mundo árabe, no sabemos. Este llevaría la destrucción y el caos a un nivel jamás visto, y aunque sus profecías de Nostradamus son bien críticas y abiertas a cualquier interpretación, lo dejó muy claro que el tercer anticristo sería el final y que estaría precedido al fin del mundo. Pero no es el único profeta. Resulta que tenemos a Mary Julie Jaeni, o bueno, así Jaeni se pronuncia, que vivió en 1850 hasta 1941,
fue una mística estigmatizada francesa, conocida por sus visiones proféticas y revelaciones privadas, que han traído la atención de muchos católicos interesados en estas profecías apocalípticas. Entre sus revelaciones, Jaeni hizo referencias al anticristo en los tiempos finales y describe muy detallado, en primer lugar, el reino mismo del anticristo. Según Jaeni, el anticristo se manifestaría como un líder mundial poderoso que gobernaría primero con la palabra y después con tiranía y maldad. Según sus visiones, este líder tendría un control casi total sobre la humanidad, promoviendo la apostasía, o sea, el abandono de la fe, de forma generalizada y en toda religión, y a continuación la persecución de los fieles cristianos y de otras fe. Habla también del abandono de la fe o la gran apostasía que precedería a la aparición del anticristo. Al parecer sería una tendencia que emergería dentro de la iglesia y que haría que la gente abandonara la iglesia masivamente. Habría una pérdida masiva de la fe. Describió que muchos se alejarían de la verdadera fe cristiana y que el clero se corrompería, facilitando así la llegada de este supuesto Mesías falso, que es el anticristo. También se habla, Mary Julie Jaeni habla de un sufrimiento muy fuerte de la Iglesia Católica, que sufriría una persecución feroz durante el reinado del anticristo. Según las revelaciones de esta profetisa, la iglesia sería atacada desde dentro con corrupción y desde fuera por otras religiones que se crearían. Hemos visto el otro día esta religión que está saliendo a la inteligencia artificial y varias cosas. Muchos sacerdotes y fieles serían brutalmente asesinados en este. También se habla de plagas y castigos a nivel mundial. Ella menciona que el mundo entero sufrirá grandes castigos divinos, incluyendo plagas y desastres naturales, como parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Durante el tiempo del anticristo, estas calamidades serían señales de la advertencia y purificación antes del regreso de Cristo. Pero también habla del rescate divino. En estos tiempos, a pesar de estas terribles profecías, Jaeni también habló de una intervención divina que pondría fin al reinado del anticristo. Según sus visiones, Dios intervendría para salvar a los fieles y destruir al anticristo, restaurando así la paz y la fe en la tierra. A continuación, habría un reinado del Sagrado Corazón, donde habla que habría 1000 años de paz. Esto también es corroborado con Nostradamus, que también habla que después de la Tercera Guerra Mundial, fomentada por el anticristo, habría 1000 años de paz y prosperidad en la humanidad. Pero no es el único profeta, o sea, los únicos dos profetas. También tenemos al famoso Benjamín Solari Parravicini, que también lo hemos visto en este programa, y este artista vidente argentino, conocido por sus famosas psicografías proféticas, hizo dibujos a manera de profecías del anticristo. En primer lugar, habla de un famoso hombre gris, una de las figuras más discutidas sobre las profecías de Parravicini. Habla de esta misteriosa figura que se interpreta como un líder carismático, seductor, que haría unas especies de milagros, siempre con el tema de la fe. Sin embargo, estas interpretaciones de este famoso hombre gris podría tener vínculos con el concepto de anticristo, ya que se sugiere que es una figura engañosa. Pero también Parravicini habla específicamente del término. O sea, Parravicini mencionó directamente el término anticristo en varias de sus psicografías. Por ejemplo, en una de las psicografías se puede leer: el anticristo viene. Su poder está en el oro y en lo material. Otra psicografía dice: gobernará en el mundo antes del choque final. Y esto sugiere que una figura que utilizaría el materialismo como poder económico para dominar antes de un gran conflicto mundial. También Parravicini habla de las guerras y desastres en un periodo de gran caos, con guerras y desastres naturales y desórdenes sociales generalizados que precederían la llegada de esta manifestación plena del anticristo. En sus dibujos se percibe una visión apocalíptica del futuro,
con la humanidad enfrentándose en grandes tribulaciones. Pero además de Parravicini, Hanegui, Nostradamus, tenemos también a San Hildegarda Bingen, que es una abadesa que vivió entre los años 1098 y 1179, una benedictina mística y profetisa alemana, conocida por sus visiones apocalípticas y escritos teológicos. En ella escribe las famosas Sibias, abreviaturas de Sixto Vias Domini, o Conoce los Caminos del Señor, en donde ofrece una detallada descripción de los eventos en los tiempos finales, donde la figura del anticristo es crucial. Y es la primera que habla del nacimiento del anticristo y cómo éste tiene un origen demoníaco, nacido de una mujer humana con el demonio. Ella lo representa como un hijo de la perdición y lo vincula con una madre perversa que será engañada por el diablo para concebir a este ser maligno, el equivalente negativo de la concepción de Cristo. En sus visiones, Hildegarda sugiere que el anticristo será concebido en pecado y criado en el ocultismo, siendo por espíritus malignos guiado desde su concepción, y aprenderá todas las artes y magias oscuras. Dentro de las características del anticristo, según Hildegarda, será un líder carismático y engañoso. Muchos lo creerán como el Mesías. Él se presentará como Cristo, ¿no? Y realizará milagros falsos y se presentará a sí mismo como un reformador y salvador a la humanidad, diciendo que es el verdadero Cristo llegando en su segunda versión. Y cuando su verdadero propósito será desviar a las personas de la fe en el mismo Cristo. Entonces hay que estar atento. El anticristo tendrá un gran conocimiento y poder mundano, dominará todas las tecnologías del momento y utilizará estas habilidades para corromper la verdad y someter a las naciones bajo su dominio. Todas las naciones del mundo le rendirán culto, o si no serán exterminadas, y habrá muchos ejemplos de eso con países pequeños. Hildegarda también señala que el anticristo logrará reunir a infinidad de personas, especialmente aquellas que han perdido la fe o se han decepcionado de la iglesia, y las llevará a un gran error espiritual y a muchos a sacrificarse en nombre de él. También en esta época, Hildegarda predice el reinado de una gran persecución y será en un tiempo donde los cristianos temerán por sus vidas. Los fieles serán perseguidos y muchos sufrirán un martirio por negarse a adorar al anticristo. Y esta será la prueba extrema para la iglesia, la que se verá reducida en un número muy pequeño, pero a la vez es la etapa de la purificación a través del sufrimiento. En sus visiones también se menciona que el anticristo intentará destruir la iglesia y establecer un reino de las tinieblas donde la adoración a Dios será suplantada por la adoración a él mismo. También Hildegarda menciona la caída del anticristo. A pesar de su poder extremo y temporal, Hildegarda profetiza que el anticristo será finalmente derrotado y su reino será corto. Se habla de una guerra de 7 años y su caída vendría la caída sería por el retorno de Cristo en su segunda venida, el verdadero Cristo, quien derrotará al anticristo y a sus seguidores y establecerá un reino de justicia y paz. Este evento será seguido por el juicio final, donde los justos serán recompensados y los malvados serán condenados. También Hildegarda habla de unos signos precursores, y estos escritos mencionan varios signos que precederán a la llegada del anticristo, incluidos desórdenes naturales, conflictos entre naciones y una creciente corrupción de la iglesia. Estos eventos servirán como advertencia para que los fieles estén atentos y preparados. Ahora vamos a pasar a ver el tema del anticristo en la cultura popular, y voy a mencionar solamente 2 aspectos porque hay infinidad de obras, pero el anticristo principalmente fue ampliado en la cultura popular en las obras de ficción como películas, libros, series de televisión desde el año 1976, que tenemos acá a The Omen o La Profecía, que es un clásico de terror de 1976, y tenemos las novelas de Left Behind, Dejado Atrás,
de Tim LaHaye y Jerry Higgins. El anticristo ha sido presentado como un líder carismático recogiendo justo todo este tema de los profetas y cuyo propósito es dominar el mundo y destruir a los seguidores de Cristo. En cuanto al simbolismo y metáfora, más allá de la interpretación literal, el anticristo ha sido visto como también un símbolo del mal absoluto, del engaño, de la perversión, ¿no? Es una fuerza que se opone obviamente a la verdad divina. Y en este sentido, el anticristo puede ser interpretado como una metáfora de los desafíos y pruebas que enfrentan a los creyentes a lo largo de la historia, representando todo lo que intenta desviar a las personas de la fe. En cuanto a la influencia en la sociedad y la religión moderna, la figura del anticristo viene siendo relevante en debates teológicos y en la conciencia popular moderna. Las discusiones sobre el anticristo a menudo reflejan preocupaciones contemporáneas como el abuso de poder, la corrupción de todo nivel, el auge de los líderes autoritarios y las crisis globales. Para muchos creyentes, el estudio del anticristo y los eventos relacionados es parte esencial de una rama que se llama escatología, una rama teológica que trata acerca de los últimos tiempos. Sea lo que sea, este personaje tendrá su turno, pero al final triunfará Cristo y Dios. Así que lo que hay que hacer es solo mantenerse en la fe. Y hasta aquí mi informe. Vamos ahora a detener la grabación para comenzar el debate.